Claro, en todas las cosas que había estaba la tarjeta que el padre Eugenio me había logrado con la firma del presidente de la Cruz Roja para América Latina, y de donde decía, ¿no? Este hombre está viniendo de un campo de concentración, por favor prestenle la ayuda humanitaria, la mayor ayuda humanitaria, ¿no? Y luego me dice en inglés, welcome to Sweden, ¿no? Ah, bueno. Sin saber dónde ir, ¿no? No tenía nadie, no esperaba a nadie. Estaba haciendo mucho frío, ya estaba con todo el rigor del invierno, es decir, del frío sueco, ¿no? Pero no había en Suecia esta preparación que tiene luego la gran obra de la doctora Knepka, ¿no? Que era precisamente entrar a hacer el análisis de la problemática del torturado, ¿no? Allí lo que me llenaban era de ansiolíticos y de analgésicos, ¿no? Mi vida empezó a ser un sueño, ¿no? Por todo el efecto de todas las pastillas y la droga que estaba tomando, ¿no? Tener una habitación donde, claro, tenía las comodidades, etcétera, pero no tenía otra cosa sino tomar los ansiolíticos y los analgésicos y dormir. Y yo le decía esto al médico y el médico, bueno, hay una frase que nunca la voy a olvidar porque me plantea y me dice, tienes que aprender a vivir con el dolor. Y me quedó muy grabado, ¿no? O sea, tener que aprender a vivir con el dolor. No quedaba otra alternativa. El proceso es doloroso. La mente humana, lamentablemente, tiene la capacidad de devolverte los momentos estos que has vivido con la crueldad que verdaderamente lo has sentido, ¿no? Entonces no deja de afectarte. Cuando yo estaba en terapia con la doctora Knepka, ¿no? Me costaba mucho decirlo, al principio no quería decirlo, ¿no? Pero ella con mucha habilidad profesional, etcétera, me logró ir sacando todas estas cosas que realmente estaban obrando negativamente, estaban haciendo que mi organismo, mi mente especialmente, ¿no? Quisiera defenderse, autodefenderse, ocultando. Yo lo hacía con la doctora Knepka, que tengo que agradecerlo una y mil veces más, ¿no? El hecho de que ella nunca en los 2 y hasta casi 3 años y medio que estuvo haciéndome la terapia con ella, nunca me dejó con otro profesional que no fuera ella. Siempre ella fue la única que me atendió, ¿no? A veces inclusive 2 veces a la semana, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que prácticamente cuando yo sacaba todos los problemas que habían habido, ¿no? En lo que yo debo catalogar la lucha de los ángeles y los demonios, ¿no? Realmente la doctora Knepka estaba conmigo y ella me daba la palabra que era la que iba a ayudar, ¿no? al proceso de recuperación, ¿no? De rehabilitación. Y claro, ahora cuando tengo que enfrentar la situación de nuevo, esos momentos, te digo esto por un hecho trascendental, ¿no? Dentro del proceso de rehabilitación con la doctora Knepka, llegó un momento en que como no podía tomar ya los ansiolíticos, ni podía tomar calmantes, o sea, estas pastillas para el dolor, especialmente de la cabeza, para mí era como estar o sea, sujeto todavía a una tortura, porque el dolor, bueno, pues es torturante, ¿verdad? Entonces, en determinado momento yo planifiqué suicidarme, ¿no? Y directamente cuando fui, ya lo había planificado, tenía que botarme de un puente acá cerca en Österbro, ¿no? Y ya lo tenía todo planificado. Me dolía dejar a mi hija, que era bebita, ella muy pequeña, y estaba en su cochecito ahí durmiendo en el patio, y yo fui a despedirme de ella, a darle un beso, porque
me iba a suicidar y ya no aguantaba, ya no podía, ¿no? Entonces cuando llego allí a darle este último, para mí, que iba a ser el último beso, ¿no? Se despierta, me sonríe y me levanta los brazos, ¿no? Entonces, claro, para mí era como una forma de decirme, no me dejes, ¿no? Es decir, te amo, no me dejes, y ha sido la sonrisa que me ha salvado la vida, quizás en ese momento, ¿no? Porque en vez de ir a suicidarme, cogí el cochecito y salí con ella, y me fui a dar una vuelta y regresé, bueno, pues a aceptar mi realidad, ¿no? Que tenía que aguantar el dolor de cabeza, ese malestar que estaba sintiendo, ese ostracismo en el que me había estado sometiendo. En ese proceso que te digo, y lo digo muy claramente, no es algo fácil, no es algo que viene como una muestra mágica, como una, qué sé yo, como una dote de hadas, ¿no? Que te va a sacar la cosa rápidamente y muy fácilmente. No, es un proceso, y todo proceso tiene sus cosas buenas, pero sigue teniendo sus cosas malas, especialmente en esto de la rehabilitación, ¿no? Y es algo que muchos de mis compañeros que han pasado por el proceso de la tortura no pueden entender, ¿no? Que se piensa de que esto es, sí, algo maravilloso, que te va a ir. No, no es así. Es un proceso doloroso. Y ahora, llegó un momento en que la doctora Kenevka me planteó una situación, me dice, yo quisiera que tú prácticamente estudies algo en EDB, ¿no? Entonces, claro, yo me despedí de la doctora Kenevka, o sea, con todo el agradecimiento y la simpatía que me inspiró, ¿no? Porque no podía seguirme quedando ahí como parte del RCT, ¿no? O sea, dependiendo completamente de todo lo que fuera. No, necesitaba también salir a caminar y ver que había alcanzado, que estaba alcanzando mi propia rehabilitación. El trabajo ya empezaba a ser mío, ¿no? Pues el dolor de cabeza iba disminuyendo. Y llega un momento en que desaparece. Pronto, o sea, poder leer ya un libro sin que me doliera la cabeza, era algo maravilloso, ¿no? Era haber recuperado la vida. Entonces comencé como decimos en vocabulario bien, a ponerle el pie en el acelerador. Y me inscribí en una escuela, una de las primeras escuelas de agricultura ecológica de Europa, ¿no? Donde empecé, y me sentía muy bien, porque estaba en el campo, con las vacas y plantando las cosas y aprendiendo lo que era precisamente la agricultura. Y luego ingresé a la escuela digamos, la Escuela Superior de Agronomía de acá de Copenhague. Me encontré con un profesor que estaba a cargo del Instituto Indigenista Interamericano, que me invitó, ¿no?, a participar en un simposio. Comienzo a interesarme mucho más por los sistemas de producción agrícola precolombinos de los Andes, y entonces logré hacer el doctorado en antropología. ¿El doctorado lo hace en Bolivia? En Bolivia y Perú. La verdad es que he estado tratando de evitar el confrontar la situación, ¿no? Y estas partes son las que, bueno, por supuesto que tienen mucho que ver con mis hijos, con el dolor que ha significado separarme de ellos, porque sabía que los estaba afectando, ¿no? Y estaba consciente de ello, ¿no? Y claro, si no hubiese estado con el apoyo de la doctora Kenevka aquellas veces que me ayudó a recuperar, pues yo hubiese pensado que a mí que me importa, que al final yo he sufrido y que ellos sufran o lo que fuera, ¿no? Que es el pensamiento también de mucha de la gente que ha pasado por la tortura y que luego piensa que los demás también tienen que pagar las consecuencias de haber
ellos pasado por el proceso de la tortura, ¿no? Cosa que yo no lo he considerado así. Yo pienso que ha ayudado mucho para ellos, también para mí, pero en todo caso nunca habíamos hablado del tema hasta el día sábado, ¿no? Que les he hablado y les he contado gran parte de lo que ha sucedido. Y claro, ellos recién se han puesto a pensar, bueno, oye, mi padre no era tan malo como lo habíamos estado pensando, ¿no? O sea, ahora ellos tienen una otra idea y la actitud de ellos, en realidad, no te voy a decir que ha llegado a una actitud de sentir compasión por mí, pero noto que hay una actitud más de comprensión, ¿no? Hacia lo que ha podido ser la existencia de ellos. I would like to change a single thing of all what I have experienced. And say, why? Are you masochist or something like that? I say, no. It was because through what I've been crossed, through what I've been experiencing during that period, it's what I am now. They have created feelings, contradictory feelings, guilty feelings, as well as frightened feelings. And in the other hand, also, they have created me some feelings as hope feelings that I never had before. And I learned to have when I was under the torture. Y eso es lo que yo quisiera invitar ahora a quienes vayan a seguir esta secuencia de relatos que hemos estado haciendo, que si son víctimas o han sido víctimas de tortura, ¿no? Piensen de que es posible. Podemos lograrlo.